Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Qué gusto, qué placer enorme saludarles a ustedes. Como siempre, gracias por sintonizarnos a través de nuestros 3 canales que están enlazados para una mayor cobertura. Canales 15, 19 y 21. Un placer enorme saludarles, como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por sintonizar Diálogo con Ernesto López. Ayer en este mismo programa hicimos un análisis con 2 reconocidos economistas sobre las implicaciones políticas y también fiscales que tiene la pausa que ha dado el Partido Arena al gobierno para no continuar negociando el tema fiscal en la mesa. Hoy, desde luego, corresponde al presidente del COENA, Mauricio Interiano, así como también al ingeniero Alberto Romero, coordinador del Grupo Parlamentario Arena, dándonos a conocer su versión de los hechos, a quienes aprovecho darles la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, Mauricio. Muchas gracias, Ernesto, y buenos días a todos los televidentes. Es un gusto estar aquí también con mi querido amigo Beto Romero. Así es, bienvenido también, diputado. Gracias. Buenos días, Ernesto. Un saludo para todos los salvadoreños y un abrazo. Las intenciones que tiene el Partido Arena y el gobierno para resolver un punto bien importante que resaltara al inicio de la presentación de este programa. Estas intenciones para resolver los problemas fiscales del país tiene como base de discusión y revisión precisamente el tema del presupuesto general 2017, sumado a otros argumentos planteados que es el supuesto incumplimiento de acuerdos firmados, y es lo que vamos a hablar precisamente con nuestros invitados. Se habla específicamente que el gobierno está buscando contra toda marea, viento y marea, lo que sería los votos para la aprobación de este presupuesto, aún sin el acompañamiento del Partido Arena. Desde esa postura, hoy en el programa queremos ampliar en retrospectiva cuáles son esos acuerdos incumplidos y en qué consiste este compás de espera que el Partido Arena le está dando al gobierno, ya que por el contrario la parte oficial sostiene que la oposición le está negando al país la posibilidad de encontrar soluciones a los diversos problemas que aquejan a los salvadoreños. Así es que, Lorena, como siempre es un gusto saludarte, me voy contigo para que nos pongas en perspectiva de estos y otros elementos que podemos analizar con nuestros invitados en este programa. Gracias, Ernesto, un gusto saludarles. Como ya lo mencionabas, el Partido Arena sostiene que el gobierno no ha cumplido con el acuerdo firmado en noviembre del año pasado, que permitió la emisión de 550 millones de dólares en bono, pero que también pedía revisar el presupuesto de este año. Ante eso ha decidido darse una pausa. Veamos. No es la primera vez que Arena se retira de las mesas de negociación. Muestra que el diálogo es frágil, sobre todo al escuchar las acusaciones. Que defina si manda, si no manda, si los diputados lo respetan o no lo respetan, si los diputados siguen lineamientos o no lineamientos. En el fondo es lo que los tiene molestos, que los partidos están avanzando con sus propuestas y hay más apertura a votar el presupuesto. Si de abandonar o continuar en la mesa se trata, insistirán por lo segundo, dice el gobierno. Y en la medida que esto lleve a soluciones, también son apoyados por otros actores. Vamos a seguir con el esfuerzo de seguir desarrollando de manera abierta, de manera inclusiva, el diálogo político, el diálogo económico, el diálogo social. No es conveniente el renunciar al diálogo a buscar acuerdos con el partido FMLN. FODES, escalafón para salud, pensiones y subsidios son parte de los financiamientos en los que no se logra consenso. Ernesto, el ministro de Hacienda, acompañado de otros titulares como Educación, Seguridad, Salud, entre otros, han argumentado su presupuesto en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, para el Partido Arena, el documento, tal como está planteado, sigue incumpliendo algunas reglas. Con esta información, vuelvo al estudio. Adelante. Muy importante los elementos que también nos has recordado, Lorena, gracias por ese informe.
Recuerde, amigo, usted que nos sintoniza, participar, @diálogo21, @Neto López Radio, son las dos cuentas en Twitter que tiene para que usted formule sus comentarios y preguntas y puedan ser estos posteados en la parte inferior de lo que sería la pantalla de su televisor. Así es que desde ya les invito a ustedes a que participen, siendo desde luego muy precisos, muy objetivos, muy respetuosos de las preguntas que pueden formular para nuestros panelistas. También recuerde nuestra señal en vivo abierta. Si usted piensa desplazarse en este momento, puede llevarnos en su teléfono móvil, nos puede también sintonizar a través de su tablet o cualquier computadora en cualquier lugar del mundo. Así es que hoy con la tecnología esta nos permite desde luego estar muy pero muy comunicados. También la buena noticia para todos aquellos que tienen el servicio de televisión por cable satelital en Claro. Nos puede encontrar en el reprise a las 8 de la noche por Canal 19. En Claro usted lo encuentra en el canal 150. Así es que desde ya usted tiene esas opciones de participación. Nuevamente, Mauricio y Beto, gracias por acompañarme. El objetivo de tenerlos acá en el programa es conocer de fondo, de forma y fondo, diríamos así, cuáles son los acuerdos que a criterio de ustedes el gobierno no ha cumplido. Aclaro, la próxima semana se ha invitado a representantes del gobierno que están dentro de la mesa fiscal, así como también del partido de gobierno, para conocer sus puntos de vista al respecto. Pero bueno, comenzamos. Mauricio, ¿por qué la pausa? Bueno, muchas gracias nuevamente, Ernesto, y gracias a todos los que nos están viendo esta mañana. A ver, nuestra manera de verlo es que El Salvador no necesariamente necesita un diálogo nada más. Necesita acuerdos, acuerdos que resuelvan. Porque eso es lo que para lo que estamos aquí todos sentados, para lo que estamos nosotros enfocados. ¿Cómo vamos a resolver a los salvadoreños? Y fuimos claros desde el inicio. Sentémonos en una mesa, sentémonos a discutir para buscar acuerdos y empecemos a lograr que se cumplan esos acuerdos. Entonces, en este momento, en noviembre, se firma un acuerdo con temas muy específicos que a estas alturas no se han cumplido. Y por eso fue que dijimos, bueno, ¿para qué continuar en este momento discutiendo algo que todavía no se ha cumplido? Así que estamos en este momento esperando que se cumpla. Esta misma mañana publicamos en algunos de los periódicos la lista de lo que no se ha cumplido, para que quede claro y le quede claro a los salvadoreños cuál es la posición y qué fue lo que se acordó. En el acuerdo que se firmó, dice literalmente, en el punto 5, dice incorporar al presupuesto general del Estado del 2017 las modificaciones que corresponden a los acuerdos que se adopten en los temas consignados en este mismo acuerdo, en el numeral 3. Y ahí hace una lista de cosas, dentro de los cuales incluyen, por ejemplo, el cumplimiento de la ley de escalafón, la ley de responsabilidad fiscal, que ya está vigente también, se debe cumplir, el pago de las pensiones del IRFA, que también estaba incluida, incluir la ley de veteranos, que también es una ley vigente y que se debe cumplir, entre otros temas. Y también está el escalafón, y el pago oportuno también del FODES, que no se cumplió, siguieron hubiendo retrasos, y también el pago del subsidio de energía eléctrica. En este momento, y lo que se está viendo es un gobierno que está queriendo pasar a la fuerza, de la manera como están acostumbrados, de esa misma manera, impulsar un presupuesto que es el mismo que se sometió desde septiembre, cuando claramente en este acuerdo se hablaba de una modificación. Entonces, como hemos dicho, cumplan ese acuerdo y sigamos buscando nuevos acuerdos, sigamos buscando soluciones. Pero en este momento no hemos visto ni la voluntad ni la capacidad de lograrlo. Y eso es lo que nos tiene en este momento. Yo recuerdo, Alberto, que dentro de ese espíritu de insatisfacción por los resultados que puedan arrojar unas mesas, o crítica, como en su momento se tradujo en las mesas, decía un representante de ustedes que estas solo servían para tomar chocolate, y en respuesta lo que recibió precisamente de la contraparte fue: a lo mejor ese chocolate iba envenenado, porque no se trata de, digamos, de solo ver la parte negativa, sino también de la complejidad del problema. En las mesas se trabajó específicamente qué es lo que necesitaban los salvadoreños, en la primera fase de la cual nosotros estuvimos hablando. Y yo no sé si tú te acordás, Ernesto, que tenían, pero repetir y repetidas veces, y ellos hablaban de 1.200 millones. Cuando en la mesa logramos, los miembros que estábamos en la mesa, que el ministro de Hacienda de veras diera la verdad de las finanzas, nos permitió
a todo el equipo ver claramente que no eran 1.200 millones los que necesitaban en ese momento. Por eso siempre se habló de la primera fase. Y empezamos a hablar, necesitan el FODES, necesitan el subsidio de energía eléctrica, que por cierto, este día en el periódico sale de que ya son 46 millones que se le deben de subsidio de energía eléctrica. Y ahí está el ministro, como siempre, de irresponsable, diciendo que ese es problema de él, que, o sea, él nunca asume su responsabilidad. Por cierto, ministro, gracias por el saludo que me mandó ayer, esperamos su renuncia en estos días. Pero, entonces viene, y quedaron que le iban a pagar completo el FODES, quedaron que iban a pagarle a los proveedores, todavía los proveedores pequeños están esperando que les paguen. Entonces, cuando tú ves que han venido mintiendo, que no han venido cumpliendo, y se dedican todos los funcionarios del FMLN a una andanada de ataques a los funcionarios de Arena, entonces no podemos permitirlo. A mí me preguntaba en una conferencia de prensa un periodista que si este era un boicot que Arena le quería hacer a la mesa, bajo ningún punto de vista. Esta es una pausa para que el presidente de la República reflexione. Y yo tengo que decirlo, Ernesto, el problema es que en el FMLN no se sabe quién manda. Tú ves por un lado a Medardo González diciendo una cosa. Así, él ha sido bien claro en sus exposiciones cuando él dice no necesitamos de Arena para aprobación del presupuesto. Él dice que es una pérdida de tiempo hablar con Arena. Tú ves a Lorena Peña dedicada más, es que yo creo que a Lorena desde que bajó de la presidencia de la Asamblea le quedó un chip ahí negativo, entonces ella habla cualquier cosa ahora, no, es bien incoherente en todos sus planteamientos. De ahí ves a Roberto Lorenzana, el secretario técnico, hablando cosas diferentes y el presidente no aparece. Entonces cuando tú ves que hay, bueno, y hay un grupito ahí de diputados que creo que es liderado por el diputado Mata, Rolando Mata, que también andan en otra sintonía. Entonces cuando tú ves los 4 grupos bien definidos en el FMLN, es preocupante que no sabemos con quién hablar nosotros. No sabemos en realidad quién manda. Cuando se trata de hablar, porque esa naturaleza, digamos, de posturas es normal tenerlas en los partidos, pero cuando se trata de tocar un tema en particular, sí tú ves que no hay una seriedad. Y te voy a poner el ejemplo más claro, y lo han de tener grabado todo el mundo. Lorena Peña dijo en la Comisión de Hacienda de esta semana, creo que fue martes, dijo, yo no sé qué hace Roberto y Alberto platicando, en alusión al secretario técnico, a Roberto Lorenzana, que nos invitó a que nos sentáramos para ver cómo podíamos de nuevo renovar las mesas. El señor presidente me autorizó para que fuéramos a ver qué hablaba. Y sale ella completamente descalificando a su propio secretario técnico. Entonces, cuando tú ves ese tipo de acciones, cuando ves a Lorena Peña descalificando al secretario técnico, cuando ves a Medardo González diciendo no nos interesa Arena, y no cumplen nada, que lo principal de esto es que cumplan, entonces el llamado es esta pausa. Mire, señor presidente, como bien lo dijo alguien, que se amarre los pantalones, que se siente y que empiece a agarrar las riendas de este país. A ver, solo por alusión, Alberto, ¿el por qué esperas la renuncia del ministro este día? Porque alguien que es tan irresponsable en sus declaraciones llega a la Comisión de Hacienda y dice, miren, es que yo no conozco la ley de responsabilidad fiscal si nadie la conoce. Y además, ¿para qué si no sirve para nada? Cuando el señor ministro ha estado lleno de sus asesores, sentado en la mesa, hemos trabajado meses. Hemos hecho consultas al BID, hemos hecho consultas a economistas, hemos hecho consultas a medio mundo, y que venga el señor ministro de Hacienda a decir que no la conoce y que no sirve para nada. No, Ernesto, estamos hablando del país y debemos de ser responsables. ¿Tú crees que él es el responsable de todo este problema? Si es que el encargado de las finanzas de este país es el ministro de Hacienda. Y yo lo invitaría, ya que me mandó el saludo ayer y me dijo que en estos días, pues qué noticia más buena sería por los salvadoreños, el ministro, que este día conociéramos de su renuncia. Pero yo te digo, Ernesto, tú mencionabas algo, o sea, no se trata solo de la incoherencia al hablar, porque sí, claramente, como dice Alberto, hay una incoherencia en lo que uno dice una cosa, otro dice otra cosa, y el presidente realmente ausente, porque no hemos visto declaraciones, no hemos visto un liderazgo, no hemos visto un presidente que realmente esté poniendo orden. Y con él fue que logramos estos acuerdos. Sí, recuerdo esa fotografía donde tú estabas. Claro. Bueno, ustedes dos estaban, el presidente y estaba. Y fuimos bien claros, desde la primera reunión le dije, bueno, señor presidente, sentémonos, logremos acuerdos para los salvadoreños,
pero que esos acuerdos se basen en ir construyendo confianza. Y la confianza solo se va construyendo cumpliendo. Y en este momento, por eso la pausa, para darle tiempo a que ponga orden y se empiece a cumplir. Pero lo otro que te decía, no solo es una incoherencia al hablar, sino que lo que no se está viendo es el actuar. No se está viendo que tomen decisiones. Y nosotros nos ponemos del lado de todos los salvadoreños. Más del 80% de salvadoreños está pidiendo un cambio de rumbo. Por eso nos sentamos en las mesas, para dar oportunidad al gobierno a que dé un cambio, a que dé un giro. Y es lo que se buscaba con este acuerdo, que se empiecen a tomar medidas que empiecen a resolver a los salvadoreños. Pero no estamos viendo una voluntad de parte del gobierno de hacer un cambio. No lo estamos viendo, simplemente estamos viendo que siguen con lo mismo. Y te pongo un ejemplo. Se ven ahora con esto de que se ve que va a estar difícil que se les apruebe el presupuesto y que claramente como Arena no vamos a acompañar. ¿Y cuál es la reacción? Bueno, vuelven a sacar el tema del robo del siglo, el tema de las pensiones. Empiezan a amenazar nuevamente que se van a tomar los ahorros de todos los salvadoreños para cubrir los vacíos fiscales que se han generado por la irresponsabilidad, por el manejo irresponsable de las finanzas públicas. Entonces, seguimos con más de lo mismo. Y lo que esperamos es que realmente empiecen a rectificar, que empiecen a reconocer los errores, que empiecen a reconocer lo que todos los salvadoreños le están diciendo, que vamos por un rumbo equivocado. Y eso es lo que, pero necesitamos verlo con acciones, ya no solo con palabras, ya no solo con discursos, que por cierto que son incoherentes con todo lo que están diciendo. Y esa es la petición al señor presidente, que empiece a actuar, que empiece a resolver y que empiece a cumplir si quiere que continuemos buscando soluciones de esta manera. Mauricio, ¿es una pausa o un rompimiento total de las conversaciones con el gobierno? Nosotros hemos sido bien claros. Es una pausa para darles tiempo a que cumplan. Mientras no se cumplan, no tiene sentido continuar. A ver, pero este ítem que ahora, por cierto, este día publican ustedes, ¿en qué consisten los incumplimientos que ha hecho el gobierno con los salvadoreños? Tiene que ver con muchos aspectos y para cumplirlos creo que no los puede hacer de la noche a la mañana, o sí, si lo vemos un poco para medirlo en el espacio y en el tiempo. Por ejemplo, el gobierno incumplió la obligación de hacer los ajustes necesarios y presentar un presupuesto real para el 2017. Suenan las campanas que se aprueba este día con los votos de gana y el convencimiento del PCN. Va. Ese es el primero, solo para ir un poco ultimando los detalles. Ok. Alberto. Sí, yo te traje, esta es la agenda de la plenaria del día de ahora. Desde ayer la Junta Directiva la dio, y si nosotros tuvimos nuestra reunión de fracción ayer, estuvimos revisando la agenda, y en ningún lado aparece el dictamen de la Comisión de Hacienda. Debo de entender, y hasta ayer, yo me retiré de la asamblea, ya 8 horas de la noche, horas tarde, no había dictamen de la Comisión de Hacienda. No había dictamen. ¿Qué significa eso? Entonces, será un sombrerazo de Lorena y del ministro y de todo el mundo diciendo que tienen los votos para este día. Ahora, nosotros creemos que todos los partidos políticos hemos sido claros y hemos sido responsables en los compromisos con el pueblo salvadoreño. Ahora, hay que tener claro, Ernesto, de aprobarse este día, que yo no creo, honestamente no creo, pero de aprobarse este día el presupuesto, es inconstitucional, hombre. Primero, mira, está vigente la ley de responsabilidad fiscal, hay que hacer el ajuste, la ley de veteranos, la ley del escalafón, las pensiones del IDFA, y si es que son leyes de la República, no las podés obviar. No las podés obviar bajo ningún punto de vista. Entonces, tenemos que ser responsables en el presupuesto de la nación. Por eso es la invitación, que hagan las adecuaciones necesarias que tienen que hacer. Yo no sé por qué le cuesta tanto al FMLN cumplir con la ley. Y ¿sabés qué es lo más peligroso de esto? El pueblo salvadoreño debe saberlo. Al FMLN le cuesta vivir en democracia. Le está costando enormemente vivir en democracia. Ellos están acostumbrados a otro tipo de cosas, menos a la democracia. A ver, asumiendo el papel del ausente Mauricio en esta mesa, lo que sostiene la contraparte es que ustedes como partido están buscando un desequilibrio de la gestión con fines electorales. Y aquí quiero primero volver al punto que tú mencionabas. Si estos temas no se cumplen de la noche a la mañana. Presupuesto, por ejemplo, si quieres. Pero este acuerdo se firmó hace más de 2 meses. El 10 de noviembre del 2016 fue el día que se firmó. O sea que no se está pidiendo que hagan las cosas de la noche a la mañana. Ha habido más que suficiente tiempo.
que ha faltado es voluntad. Lo que ha faltado es convicción de hacer los cambios y de lograr el cumplimiento. Pero volviendo a lo que tú mencionabas en este momento, no es un tema de boicotear, no es un tema de afectar, es un tema de sumarnos a lo que todos los salvadoreños están pidiendo, que es un cambio en el país. Y yo te soy honesto, Ernesto, estamos aquí precisamente porque nos duele ver cómo está El Salvador en este momento. Nos duele ver el sufrimiento que tienen millones de salvadoreños que están perdiendo la esperanza de un mejor futuro en El Salvador. Esas son las realidades son todos aquellos que no pueden aspirar a un futuro mejor porque no hay un buen nivel de educación, porque no hay oportunidades de trabajo, porque no hay seguridad. Y lo podemos vivir ahora que estamos por celebrar los 25 años de la firma de la paz. Y es triste cuando hablamos con jóvenes y les preguntamos qué opinan de la firma de la paz, y la gran pregunta que nos dicen es ¿cuál paz? ¿A dónde está la tranquilidad? ¿Qué pasó? ¿De qué me están hablando? Si en este país se está viviendo un ambiente que a todos nos tiene agobiados. Y lo que no estamos viendo es un FMLN, ni un presidente de la República, que verdaderamente esté preocupado por eso, que esté aceptando, que esté entendiendo el clamor de los salvadoreños. Porque lo que vemos es un gobierno que está queriendo justificar, que está queriendo pintarnos un panorama espectacular, que estamos en un país donde todo es una maravilla, cuando la realidad es que todos los salvadoreños están sufriendo. Y lo hemos visto mensaje tras mensaje, hablando de los grandes logros que ha tenido este gobierno. Pero la realidad es otra. Y es este momento que tenemos que empezar a enfocarnos en eso y empezar a exigir los cambios. Y de verdad, yo los invito, hermanos salvadoreños, que ya no seamos tan tolerantes, que no seamos tan flojos en esto y que nos paremos y que empecemos a exigir un cambio, una diferencia. Y eso era el fin o lo que se buscaba con este primer acuerdo. Empezar a exigir a un gobierno que empiece a cambiar, que reconozca los errores que ha cometido y que empiece a tomar medidas. Y eso es lo que nosotros estamos esperando. Mauricio, si el acto presencial de acuerdo fue, digamos, firmado por el presidente y en el caso muy en particular tu persona como presidente del COENA, ¿qué pasa con ese lazo de comunicación para darle viabilidad de aprobación a todos estos acuerdos que denuncian ustedes que no ha cumplido el gobierno? Es que yo te lo pongo así. Lo que nosotros esperamos ver es un liderazgo que realmente tenga las riendas. ¿Tú has hablado con el presidente de la República? O sea, ¿qué es lo que acordamos? Lo que acordamos. Y lo que pasó cuando nosotros lo firmamos. Lo firmamos y yo confío en que los miembros de nuestro partido van a cumplir con este acuerdo y están haciendo el trabajo para que se cumpla. Pero entonces no entendemos realmente quién está llevando el liderazgo. Pero abajo pueden pasar muchas cosas en la primera planta, pero la segunda planta están los que mandan, digamos, o por los que se han comprometido firmando documentos de acuerdos. Sí, pero el mismo secretario Lorenzana estuvo en esa fotografía. El mismo secretario general estuvo Medardo González. Y ahora lo que estamos viendo son las posiciones de ellos que van en contra de esto. En contra de este acuerdo. O sea, lo que yo veo como salvadoreño, como testigo presencial de toda esta polémica, es que estas situaciones antagónicas, desde luego, tienen al país todavía en vilo. No sé realmente qué implicaciones puede tener para esta relación que tienen ustedes como partido, que se apruebe el presupuesto este día, porque entiendo que hay presiones fuertes para podérselo aprobar, Alberto. ¿Qué implicaciones? O sea, un rompimiento completo a pocas horas de conmemorar un acto simbólicamente muy importante, histórico para el país, como es la firma de los acuerdos de paz. Claro, pero el que gobierna el país es el FMLN, el gobierno del FMLN, Ernesto. Nosotros, como oposición, lo que hemos hecho es pensar en los salvadoreños y decir, ok, nos vamos a sentar, tratemos, como dice el señor presidente del partido, de presionar para que el gobierno cambie el rumbo y de veras trabaje por los salvadoreños. Pero lo que vemos es todo lo contrario. Es que lo más preocupante de todo esto yo creo que es esa división interna que hay en el FMLN. El FMLN ahora está enfrascado en esa lucha que tienen quién va a ser el futuro candidato presidencial de ellos y eso los tiene
a todos los grupos que estamos viendo en el FMLN, eso los tiene a ellos completamente distanciados de la realidad del país. Vemos cada quien está promoviendo a su precandidato y entonces eso los aparta, los distrae y están más preocupados. Esa división interna que estamos viendo en el FMLN es preocupante por el país, porque no se han percatado de que ellos están gobernando El Salvador. No se han percatado que ellos tienen que sacar adelante a los salvadoreños. La falta de empleo, la falta de inversión, la seguridad que tenemos, se quieren volver a robar las pensiones y entonces se les ha olvidado que estamos en democracia y que tienen que trabajar para los salvadoreños, Ernesto. Bueno, aquí hay una serie de, digamos, alerta, como ustedes le llaman, de los constantes incumplimientos que ha tenido el gobierno. Voy a comenzar primero por la Ley de Responsabilidad Fiscal que, de acuerdo a su vigencia, debía a partir del 1 de enero entrar a ser, digamos, puesta en marcha, ¿no? Claro, y el presupuesto debe de acomodarse a la Ley de Responsabilidad Fiscal, porque es una ley de la República. Y por cierto, votada unánimemente en la Asamblea. El FMLN dio los votos, todos los partidos políticos dimos los votos. Entonces es una ley de la República que debe de cumplirse. Empezá, ahí está la irresponsabilidad del gobierno y el ministro de Hacienda. Estando vigente la Ley de Responsabilidad Fiscal, la cual él trabajó mucho para que se hiciera, ahora sale que no la conoce y que no sirve. No, eso es una irresponsabilidad. ¿No hay espacio, no hay margen para establecer reacomodos dentro del presupuesto, digo, para poder ajustarlo? Porque esa es la esencia, por eso yo planteaba al principio del programa. Toda la problemática tiene como esencia, como punto central el tema del presupuesto. No necesariamente, Néstor. Primero... A ver, pero es el punto que tienen ahora más... Sí, es el primer tema de incumplimiento. De incumplimiento. Incumplimiento. Y claro, hay espacio para que ajusten. Y eso es lo que se pidió. Ajustenlo y preséntenlo y lo discutimos. Pero también es un tema de principio. Nuevamente, se firmó este acuerdo para ver si realmente este gobierno estaba dispuesto, estaba preparado para empezar a llegar a acuerdos, para cumplir acuerdos donde democráticamente lleguemos a soluciones. Y entonces también es un tema de principio. Estamos viendo si en este primer acuerdo cumplen, bueno, quiere decir que estamos preparados para continuar a otros acuerdos, pero no lo han hecho, no lo están haciendo. Y por eso es lo que estamos diciendo. Entonces, como tú decís, sí, el primer paso es el tema del presupuesto, y lo menos que hubiéramos esperado es que presentaran un presupuesto revisado y rectificado, como quedó en el acuerdo. Pero ni siquiera eso hemos visto. Y sí hay espacio de acomodo, pero no hay voluntad para acomodar y para modificar. Por eso yo planteaba, si el tema del presupuesto es un punto de honor para poder ser, digamos, testigos de poder implementar una ley de responsabilidad fiscal, si no existe margen de poderlo modificar o todo eso, no hay espacio para ello. Si el gobierno al final... No. El problema es que, como yo te insisto, ellos pueden aprobarlo este día con 43 votos. ¿Pero cómo lo van a financiar? En este mes, a finales de mes, hay que pagar la primera cuota de los intereses de los CIPS, del FOP, que creo que son 46, 47 millones. Y eso no está incluido en el presupuesto. ¿Qué implica eso? Buscar nuevos préstamos más adelante. Correcto. ¿Cómo lo vas a financiar? Con préstamos. No, de acuerdo, pero... ¿Y quién paga esos préstamos después? ¿Y quién paga los préstamos después? Lo pagas tú, lo Pero pago yo, lo pago yo, lo pagan todos los salvadoreños. Buen punto, antes de impuestos. Entonces, el tema es, los salvadoreños hemos sufrido demasiado. En estos 7 años ha habido más de 25 o nuevos impuestos o incrementos en impuestos. Y eso tiene la población agobiada. Y esos impuestos vienen o porque hay que pagar préstamos o porque hay que pagar todo el gasto incontrolable que ha habido en el gobierno. Y eso es lo que queremos evitar que los salvadoreños sigamos sufriendo, sigamos siendo afectados. Y te pongo una historia que me pasó hace algunos meses y que me impactó. Conocí a Calixto, un joven padre soltero, porque lamentablemente su esposa se tuvo que ir, se fue del país, lo deja con 2 hijas adolescentes, una niña especial. Lucha toda su vida y luchando por trabajar. Pero no solo siente que el costo de la vida se le ha incrementado, que le cuesta salir adelante entre impuesto tras impuesto tras impuesto. Hay menos trabajo porque se dedica en el área de turismo y ha visto que le ha venido reduciendo. Y adicionalmente, las extorsiones y la renta que tiene que pagar se ha ido incrementando en el tiempo. Esa es la realidad de los salvadoreños.
Y eso es lo que queremos realmente cambiarle. Queremos trabajar para cambiar la vida de Calixto y de todas las demás personas salvadoreños que necesitan de una oposición firme, una oposición fuerte, para que empecemos a exigir un cambio. Y eso es lo que no estamos viendo, Ernesto. Ok, voy a hacer una pausa comercial. El gobierno no cumple a los proveedores, a los veteranos, a los ex miembros del ejército y ahorro de pensiones. ¿Qué pasó con aquel, incluyendo también la parte del FODES, Alberto? ¿Qué pasó con el préstamo de los 550 que se aprobaron? Que se suponía que estaban dentro de la tabla para poder honrar estos pagos. ¿No se han hecho entonces a criterio de ustedes? Voy a hablar de este tema cuando regresemos. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. En lo personal simplemente considero que puede ser a baja voluntad, de verdad. Y los otros entenderes también a simples intereses mezquinos, ¿verdad? Ellos siempre buscan sus propios intereses, entonces si el partido de Arena no está de acuerdo con lo de la oposición, con el otro, siempre va a tratar de interferir para que no se resuelva a favor del pueblo. Normalmente no llegan a acuerdos porque todos van viendo intereses propios, nunca ven el interés del pueblo, sino que simplemente salir bien pues entre ellos, no con el pueblo salvadoreño. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Antes de continuar con nuestros invitados y el análisis y postura que tiene el Partido Arena frente a esta decisión de crear una pausa en las negociaciones y pláticas que se tenían en la mesa fiscal, quiero recordarles que todos los salvadoreños están disfrutando el exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes, pollo campestre orgullosamente hecho en El Salvador. A ver, el ministro de Economía, Tarsis Salomón López, decía recientemente que el retraso en la aprobación del presupuesto impactaría en la economía y en la generación de empleo. Y es esto de los puntos críticos que hacen algunos miembros del partido oficial que sostienen que Arena lo que busca de alguna manera es crear un desequilibrio de país precisamente para hacer quedar mal al gobierno. Y este es un punto muy importante que resaltarlo, sobre todo porque, decía el ministro, que sin la aprobación del presupuesto no se puede iniciar el desarrollo del programa de corredores productivos, cuyos recursos provienen de un préstamo de 40 millones contratado por el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo. Sí, pero el ministro debe de tener claro que él puede funcionar con el presupuesto de 2016. O sea, el presupuesto no lleva mayor aumento en su monto total. Recordate de que ellos pueden funcionar muy bien ahorita con el presupuesto del 2016. Entonces, él no lleva aumento de nada. Entonces, yo no veo por dónde es que dice de que no se puede trabajar ahora. A los trabajadores tienen que pagarles ahora en enero y les van a pagar en base a eso. Porque la ley le permite funcionar con el presupuesto del 2016. Entonces, y yo quisiera retomar por eso mismo ahorita el tema que hablaste los famosos bonos y que se tenían que, para pagar todo lo que se tenía que pagar. Se aprobó un crédito puente. Un crédito de 550 millones. No, bonos, pero a la vez él autorizó que estamos claros que los bonos cuesta. Y recuerdo que había una lista de pagos, entre ellos FODES, proveedores, subsidio de energía, sí, amortización de deuda para no caer en impago. Son los puntos que, según ustedes, aquí no ha cumplido el gobierno. En su mayoría, todos. Y ahí agregarle el presupuesto extraordinario del Tribunal Supremo Electoral. Así que la democracia tenemos que cuidarla. Ya el tribunal le envió al ministro de Hacienda, y es que va a decir que estoy obsesionado con él, pero no, es que hay que mencionarlo. El tribunal le envió al ministro de Hacienda lo que se necesita para empezar a funcionar este año para las futuras elecciones. Hay que tener claro, Ernesto, que en este año hay que, por la sentencia de la sala, se va a despartidizar todos los organismos electorales temporales. ¿Eso qué significa? Que hay que capacitar desde ya, hay que formar una escuela de capacitación en el tribunal y hay que capacitar desde ya
la gente que nos va a ayudar a todos los salvadoreños en el manejo de los organismos electorales temporales, que debe ser gente apolítica, que no tenga nada que ver con partidos políticos. Entonces, eso implica un costo que debe empezar a cubrirse. Pero es adicional, porque del año pasado no contempla el presupuesto ya para las elecciones, ¿o no? No lo contempla porque es un presupuesto extraordinario porque abarca 2 años. Entonces, tampoco no habla nada del presupuesto extraordinario del Tribunal Supremo Electoral. Y por eso te insisto, al FMLN le cuesta vivir en democracia. Y lo otro, Ernesto, la falta de aprobación del presupuesto es responsabilidad del gobierno. Hace 2 meses se acordó que el presupuesto se modificara para que pudiéramos aprobarlo a tiempo. Correcto. Los que se han tardado en modificarlo son precisamente el gobierno, el ministro de Hacienda, que no ha cumplido con ese acuerdo. Entonces, si hay una preocupación del ministro de Economía de que vamos a arrancar un año sin un presupuesto, lo que no vimos es esa preocupación en los últimos 2 meses que tuvieron tiempo para rectificarlo. Y al final, lo que nos preocupa es que no tengan la voluntad de hacerlo. Y es como que me siente contigo en una mesa a negociar, pero si tienes un historial que me has mentido, que me has incumplido acuerdos, que me has incumplido tu palabra, pues es difícil avanzar. Y para reconstruir esa confianza necesitamos que se vaya cumpliendo. Claro. Y eso es lo que nosotros estamos esperando. Pero ese retraso, que no vengan ahora a decir que es responsabilidad de uno o de otro, porque para eso sí son buenos. Para tirar responsabilidad son muy buenos. Pero la realidad es que la falta de presupuesto es porque no se dieron los pasos que en este documento quedaron establecidos. Mauricio, ¿en qué aspectos creen ustedes que debe de ser modificado el presupuesto, por ejemplo? 2 cosas generales. Uno es, se deben incluir todos estos temas que no están incluidos para el cumplimiento de leyes, como ley de escalafón, como ley de veteranos, como el cumplimiento al pago de los certificados de inversión. Entiendo que ayer estuvo la ministra de Salud en la Asamblea Legislativa y por lo que hemos escuchado de forma externa es que sí va incluido, pero para el pago de aquellos salarios que oscilan obviamente menos de los $1,500 o $1,000 abajo, ¿no? Pero no es lo que establece la ley. Y nuevamente... A ver, pero en experiencias fiscales que se han tenido en la historia, pero si me permitís, que no se ha pagado también. Porque tú preguntabas, ¿qué falta? Eso es lo que falta incluir en el presupuesto. Pero lo otro que falta es que se cumpla con la ley de responsabilidad fiscal y más allá, que se demuestre que están comprometidos con hacer un uso más eficiente de los fondos públicos. Porque son fondos de todos nosotros. Y hasta el momento no ha sido así. Y por eso es que año tras año nos han querido poner más impuestos, nos han querido poner más deuda y que lo han logrado. Y eso es lo que estamos esperando, que se vea esas medidas para evitar continuar en esto y que se haga un uso verdaderamente eficiente de los fondos de todos los salvadoreños. Y eso es lo que no se ha visto. Porque vemos ejemplos, y vemos ejemplos cómo está dañando a los salvadoreños. Y voy a dar un ejemplo que no necesariamente es con el gobierno central, pero el ejemplo de ANDA. El ejemplo de ANDA es que a todos los salvadoreños se le incrementó las tarifas, afectando a cientos de miles de salvadoreños, y se hizo para cubrir un incremento de costos enorme, porque la planilla prácticamente se duplicó en los últimos 5 o 6 años. Y eso es lo mismo que estamos viendo en muchas otras carteras del Estado. Entonces, lo que estamos cuestionando es si realmente están haciendo un uso eficiente de los fondos públicos, porque nuevamente son fondos de todos nosotros. Y los fondos públicos realmente deben ser cuidados como si fueran propios. Y es lo que no estamos viendo. Y eso es lo que nosotros esperamos tener esas discusiones. Y eso es lo que esperaríamos ya haber avanzado en esa discusión y no se ha visto. Alberto, en el tema particular del escalafón que mencionaba Mauricio, el escalafón de salud, en la historia vemos que no es la primera vez que no se paga completo. Ya ha habido anteriormente, incluso durante las administraciones del partido que ustedes representan, que no se ha pagado. Nosotros les decimos, cumplamos con la ley y si hay necesidad de sentarse con los mismos trabajadores y todos los equipos para buscar una reforma que venga bien al país, hagámoslo. Pero ahorita cumplamos la ley. Te quiero decir algo, y algo que nadie lo quiere decir. Nosotros le estamos diciendo, primero ahorremos. ¿Por qué en este país tienen que haber sueldos de $10,000, de $12,000 mensuales?
nosotros deberíamos, y una de las propuestas que les decimos, Ernesto, el mayor sueldo en este país debe de ser el del presidente de la República. Ese debería ser el mayor sueldo, el del presidente de la República. Sí. Entonces, ahí podés ahorrar un montón. Cuando alguien se jubila, congelar la plaza para no estar contratando gente nueva, por lo menos por un tiempo. No paremos todo el 2017, todos los viajes de los 3 órganos de Estado, de la Asamblea Legislativa, de la Corte Suprema de Justicia y mucho más lo del gobierno. Yo te quiero ¿Se le puede sumar a ello la gasolina? Es que si teléfonos celulares. Si le podés sumar los carros, si es que mira, Sí. pero yo quiero hacerte énfasis en algo. Del 100% del presupuesto, que son casi 5.000 millones, el 1% lo agarra el órgano legislativo. Claro. El 8% lo agarra las alcaldías, las 262 alcaldías. El 6% lo agarra la Corte Suprema de Justicia. Estás hablando de 15.2%. O sea que le queda el 84.8% lo maneja el Ejecutivo. ¿Te imaginas la cantidad de viajes, de viáticos, de carros, de combustible que se ocupan con el 84.8%? Entonces nosotros decimos, ¿por qué no lo paramos? Si en el gobierno, en el Ejecutivo tiene carro hasta el jefe, su jefe. Ayer con 2 economistas hablaba precisamente sobre ese tema, Alberto y Mauricio. Porque, y cuando nosotros les planteamos eso, ay, es que ustedes, no. Hasta hoy yo no he visto ni por un organismo, ni por una, llamémosle, ni por economistas, un plan que me permita ver el gasto y el ahorro que podría tener con todos esos superfluos gastos que pueden tener esos 3 actores del Estado. Sí. Y por eso te digo. ¿Cuánto se podría ahorrar, por ejemplo? Y la propuesta, ¿ustedes cómo examinan la propuesta que he hecho, hablando del tema de gasto y ahorro? La propuesta de reducir y hacer cumplir el tema relacionado con la representatividad para bajar de 82 diputados a 50 que está haciendo los organismos civiles hoy en día. ¿Cómo ven ustedes esa propuesta? Estamos hablando de un ahorro muy significativo, casi de 400 millones de dólares en el periodo de elección vigente de un diputado. Nosotros estamos abiertos a estudiar la reforma. Ahora va a ingresar en la Asamblea Legislativa y van a ingresar mucho más propuestas de reforma. Como iniciativa por diputados de ustedes, por cierto, incluyendo Rodolfo Parque, creo que entró. Por supuesto, porque había que darle a alguien iniciativa para que empezara la discusión. No es un apoyo. No es un apoyo directo, porque eso nada más era para que ingrese a la Asamblea. Qué bueno que me lo aclares, porque en su momento se dejó ver que Arena sí estaba apoyando esto. No, se aclaró en su momento. El diputado Valiente y el diputado Reyes aclararon que era porque querían que el tema se discutiera. No era porque fuera completo. Ahora, nosotros estamos interesados en discutirlo en la Asamblea. Acuérdate que yo soy el secretario de la Comisión de Reformas Electorales y con mucho gusto vamos a empezar toda la discusión de ese tema. Pero cuando tú hablas de eso, nosotros queremos que sea más grande todo el ahorro. Porque te lo acabo de decir, del 100% del presupuesto de la Nación, el 84.8% se lo lleva el Ejecutivo. El aparato de gobierno es más grande, eso hay que entenderlo, ¿no? Entonces, ¿a dónde ahorraríamos más si de veras todos nos sacamos el Claro, techo? estoy muy de acuerdo y comparto mucho precisamente como ciudadano, porque ayer lo conversaba con 2 economistas y hablábamos técnicamente, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, pero era interesante verlo desde esa óptica, de cómo se puede de alguna manera quitarle esa grasa al Estado y destinarlo a temas urgentes como son los que estamos hablando y están preocupados todos. Ahora, lo que pasa es que en el tema ese específicamente hay parámetros los cuales se toman. Y la ley dice, en este momento, la ley dice que las circunscripciones son en base a la cantidad de población y así se asigna. Y ahí hay una falla. Y ahora, en base, no, espérame. Según los expertos, me estaba diciendo Félix, ahí hay un problema porque el número de Yo con los Illuminatis electorales no me meto, ¿sí? porque yo no soy Illuminati. ¿Tú crees que Félix es un Illuminati? Pero lo que yo te puedo decir que en la última sentencia de la Sala de lo Constitucional, la última sentencia nos cambió la modalidad, porque de pasar de un padrón de 5.3, que es en este momento el padrón de votación vigente, lo pasó casi a 9 millones al incluir a todos los 3 millones que están en el exterior. Entonces ahora
el padrón se convirtió de 5.3 a 9 millones. Hay que ver, y si la ley te dice que las circunscripciones departamentales van a ser en base a la cantidad de población que tengas, entonces por ahí podemos. Por eso te digo, es muy bonita la discusión, va a ser muy buena, nosotros estamos abiertos. Lo hablábamos con el presidente y me dice, hay que prepararnos para esa discusión. Para ese debate. Para ese debate, Beto, correcto. como tú le llamas, los Illuminati, sí, te doy la palabra porque contigo quiero. Los Illuminati dicen, digo el término porque tú lo has mencionado, y los Illuminati con quien tú no te metes, solo un diputado, el gasto que se tiene diario son $12,000. Si tú multiplicas. Pero permíteme, no te lo puedo aceptar. Porque yo paso todo el día en la asamblea desde las 7:30 de la mañana. $12,000, pero todos los gastos, él hablaba recogiendo ya todo el tema de seguro, el tema de gasolina, el tema de... ¿Sabes qué, Ernesto? Esto es un tema... No, solo estoy poniendo el ejemplo. Hay que separar los temas. Que no le mientan al pueblo salvadoreño. Sí, ¿tú crees que mienten ellos claro, con ese planteamiento? Con ese planteamiento están mintiendo. $12,000. Yo puedo demostrar que no gastamos $12,000. ¿Sí? ¿Tú no crees que quedan $12,000? No es un tema, a ver, hay que separar dos temas. No, pero hay que verlo en el tema del ahorro. De ahorro. A eso voy. El tema de ahorro. A eso voy. ¿No? Reformas como esta hay que separar los temas. Uno es la representatividad democrática, que esa es una discusión realmente, que la población esté representada, etcétera. Esa es una discusión muy aparte que el tema puramente de gasto, que el tema de cómo buscamos ahorros. Correcto. Entonces, lo que hemos hablado internamente sí es un tema que tenemos que revisar, pero separando las dos cosas, porque no necesariamente se tiene que modificar el número de diputados para buscar ahorros. La realidad es que tenemos que buscar ahorros en todas las carteras del Estado. Claro, por supuesto. Y es algo que nosotros estamos comprometidos y estamos trabajando para buscar, para llevar propuestas, como tú decís, para buscar ahorros en todos los gastos, temas de seguros, temas de viajes, temas de celulares, temas de empleados. Entonces sí tenemos que buscar la manera de que se reduzca el gasto público. Pero esa que sea una discusión muy diferente a la discusión de representatividad democrática, que eso es otro, como dice Beto, eso es un tema ya de, veamos el tema de los Illuminati electorales que lo vean. Como presidente del COENA, ¿cómo ves esa propuesta tú particularmente? Nuevamente, del punto de vista de representatividad democrática hay que analizarlo. Yo honestamente no la conozco a detalle, es una discusión que tenemos que tener. Pero del punto de vista de reducción de gastos, sí tenemos que hacer una tarea. Sí tenemos que meternos y buscar esos ahorros, pero no nos quedemos solo en una cartera del Estado. Y eso es lo que estamos invitando nosotros a que tengamos esa discusión. Si vamos a reducir los viajes, hagámoslo y hagámoslo seriamente y comprometámonos a no viajar más. Pero que no solo sean los diputados, que sean todas las carteras del Estado, porque ahí está el ahorro. El tema del seguro que ha sido tan hablado en estos días, eso refleja dos cosas. Primero refleja los abusos que han habido en el uso de fondos públicos, porque es una realidad. Y han habido abusos que hay que revisar y tenemos que asegurarnos que eso no continúe. Pero por otro lado, también refleja el estado de los servicios de salud que están recibiendo todos los salvadoreños. Ahí tenemos que tener también un enfoque. ¿Cómo vamos a trabajar para, por un lado, ahorrar gastos y que se haga un mejor uso de los fondos públicos de todos los salvadoreños? Pero por otro lado, ¿cómo vamos a exigir que los servicios de salud, que realmente son con los que viven la gran mayoría de salvadoreños, mejoren? Porque el estado de la situación actual es deplorable, honestamente. Entonces, como te digo, hay que separar la discusión. Y nosotros sí estamos comprometidos, y fue parte de lo que quisimos lograr en este acuerdo, que tengamos esas discusiones para buscar ahorros significativos para evitar, y todo nace para evitar que sigamos cargando a los salvadoreños con más gasto. Y que busquemos un uso más eficiente de los fondos, que busquen resolver y no busquen cargar más el bolsillo de todos los salvadoreños. Hay un punto en esta alerta de incumplimiento que ustedes han hecho como partido y que se publica este día en uno de nuestros matutinos, que es el tema de la ley de responsabilidad fiscal. El ministro dice que la ley de responsabilidad fiscal exige ajustes en el ingreso. Y esto implica, desde luego, ir viendo de dónde se recupera más dinero. Sí, correcto, Ernesto. Pero el ministro, como siempre, él solo se van a lo más fácil. Necesitamos más ingresos. Ok, pongamos más impuestos. Más impuestos, a eso iba. No puede ser, ¿no? Por eso nosotros le decimos, mire, examinemos a dónde podemos ahorrar.
¿A dónde podemos decirle al país, mire, vamos a ahorrar? Pero eso implica de veras un compromiso de nación, donde sean los 3 órganos del Estado que nos comprometamos de veras a ahorrar. ¿Dónde se puede ahorrar, Alberto? Por ejemplo, así Primero, como hemos citado los sueldos. Los sueldos. Los sueldos. Bajar sueldos, pero ¿no será mínimo esto? Porque entiendo que casi por lo general los de las autónomas son los que, ganan un poquito más. Sumas todos los sueldos. Ahora, si hablamos de sobresueldos, creo que a lo mejor hayan... bueno, entonces ahorremos en sueldos y sobresueldos. Sí, me imagino, no estoy diciendo que existen, pero... Claro que igual. existen, si los han dicho los funcionarios. Para que tengas un dato, que decir que sí es un monto mínimo. El incremento que se ha visto del 2009 para acá, en las planillas de la remuneración del gobierno, ha sido de casi $800 millones anuales. 800 incremento de la planilla de pago de salario. Sí, ¿será pero por nuevos? Pero ellos dicen a eso voy. Nuevos, el 55% de ese incremento, estás hablando más de 400 millones, ha sido por aumentos salariales. Entonces revisemos eso. Veamos, porque no es un tema tampoco, obviamente, de... O sea, hay que proteger los empleos que hay. Pero sí hay un área donde se puede revisar. 55% de ese incremento es aumento salarial. Salarios. Esa es una de las primeras, digamos, horizontes que ustedes ven que habría que examinar. Bienes y servicios en este mismo periodo. Bienes y servicios, por ejemplo. Se ha incrementado más de $300 millones. $300 millones. Sí, es que hay mucha grasa. Es que, mira, para nadie es un secreto que hay grasa, ¿no? Exacto. Y hay que ver de dónde se le quita, porque al final seguimos con el problema fiscal en el país. Entonces, lo que dice la ley de responsabilidad fiscal no es incremente los ingresos. Lo que dice la ley es reduzca el déficit, que es la diferencia de ingresos versus gastos. Y te lo pongo un ejemplo. Si una familia viene y me dice, mire, tengo un problema, porque tenemos ingresos de $600 mensuales y gastamos 800. Tienen un déficit de $200. ¿Cómo lo van a cubrir? Pues o le piden prestado al vecino, o se van al banco, o se van al prestamista, pero de alguna manera tienen que cubrir esa diferencia. O reducen su gasto. Entonces, para lograr, si me vinieran a preguntar a cualquier asesor, bueno, ¿cómo hago? Mire, tengo un problema de $200 mensuales, ¿cómo hago? Tiene 2 alternativas, o reduce sus gastos, o busca un mejor ingreso. Y obviamente, lo más rápido y lo más efectivo es apretarse el cincho, reducción de gastos, quitar la grasa, como tú bien lo decís. Eso es lo que haría cualquier persona que esté en esa situación. Y eso es lo que esperamos ver de un gobierno, que el mismo presidente hace unas semanas declara que hay una emergencia, que ha habido retraso, algo que nunca había pasado en la historia, que ha habido retraso en el pago de FODES de meses, que hay retraso en el pago que todavía no se le ha pagado a cientos o miles de proveedores que viven de eso y que dependen del pago del gobierno, pero no se ve que estén realmente comprometidos con tomar esa medida. Porque lo otro, como te digo, o bajo gastos o subo ingresos, pero todo incremento de ingresos va directo a los salvadoreños, a menos que sea un ingreso que venga por un crecimiento económico. Que eso sí lo aplaudimos, porque eso es lo que necesitamos, generación de empleo, generación de oportunidades. Pero lo más fácil, lo que estamos viendo, lo más fácil es que quiero más ingresos, le voy a clavar más impuestos a los salvadoreños o voy a ir a pedir más préstamos, que ha sido la cantaleta de estos 7 años. ¿Qué significa la grasa en el Estado? Son exceso de gastos superfluos, como lo que hablamos, teléfono celular, gasolina. Así es. Teniendo el seguro social, pagando seguros, obviamente que son de alguna manera muy discutibles, ¿no? Y es un incentivo perverso, porque entonces están cubiertos su educación, su salud, perdón, pero no están enfocados todo en trabajador, y aquí salud. creo que el trabajador también tiene derecho a tener sus prestaciones. Claro. Pero también dentro de esa categoría de salarios habría que ver quién lo merece y quién no lo merece. Pues, y tú decís, ¿dónde está la grasa? Y para mí, en este momento, en esta situación que estamos como país, todo dólar de fondos públicos que no esté invertido en resolverle un problema a los salvadoreños es un gasto. Es un gasto, estamos Entonces, muy de acuerdo. Y si por un lado vemos que están pidiendo más plata para esto y para lo otro, pero no están reduciendo esa grasa, pero por otro lado estamos arrancando el año, y lo vimos en las noticias hace unos días, en la situación como están arrancando las escuelas. Escuelas que no tienen techo, escuelas con pisos destrozados, escuelas ahí en Soyapango, mexicanos, que mencionaban que el 40% de los pupitres están en mal estado. Esas son las prioridades, y no estamos viendo un gobierno que esté priorizando dónde dividir esos recursos. Todo dólar
que no vaya a resolver esas necesidades, es un gasto superfluo. Y hay que revisar. Ayer hice un comentario bastante urbano, de decir de que por qué razón, en vista del problema fiscal que tiene el país, independientemente de quién haya sido el responsable históricamente, ¿por qué no se hace un ajuste en el tiempo? Pongámosle 10 años o 5 años, 4 años, y empecemos a quitar toda esa grasa, ¿verdad? Pero no solo desde el punto de vista del Ejecutivo, también del Legislativo, que yo creo que es importante también cuestionar muchas cosas de gastos que tienen, no digamos en el sistema judicial. Lo que pasa es que aquí hay que ser honestos, casi por lo general, o es el Ejecutivo o es la Asamblea Legislativa, pero el otro sector judicial no se toca. Pero bueno, voy a hacer una pausa porque me están pidiéndola para poderla hacer. ¿Qué se gana al incluir gastos con ahorro y no con tributos dentro del presupuesto, Alberto? Vamos a la pausa y hablamos de eso. El dron es gracias al patrocinio de Fede Punto Vecino del sistema Fede Crédito. Vámonos a la Quinta Avenida Norte, hacia la Juan Pablo II, en el pleno centro de nuestra ciudad capital, gracias a Sistema Fede Crédito. Ahí tenemos el parque infantil para que usted tenga una mejor perspectiva. El sol ya prácticamente dándole una buena cobertura a los árboles preciosos que tenemos, únicos casi en el centro de la capital, casi únicos, ¿eh? Vamos a ver, ahí está la Juan Pablo y el carril del Citrán, prácticamente tenemos fluidez, por lo cual usted puede apreciar en esta imagen que la carga vehicular es bastante muy liviana, para que pueda transitar en esta zona, no así seguramente en otros sectores que mediante va transcurriendo el tiempo va a ir complicándose. Así es que desde ya pues tome en consideración estas imágenes, un sobrevuelo que estamos haciendo con nuestro Megadrón en el sector del centro de la capital, particularmente en la Alameda Juan Pablo II, carril del Citrán, como muchos ahora le conocemos. El dron es gracias al patrocinio de Fede Punto Vecino del sistema Fede Crédito. Deben de ponerse de acuerdo, pero siempre hay intereses de por medio. Es una nación tan pequeña y todos vivimos en desorden. Es por esa razón. Y no se ponen, o sea, no hay un acuerdo, pues. No, ellos no están por el pueblo, sino que ellos están realmente solo para ellos. Ponerse de acuerdo todos los diputados ahí y firmar todo lo que van a hacer. Y no tener el país como está, porque el país está cabeza abajo. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora. Gracias por sintonizarnos. Recuerde, estamos también con nuestro reprise a las 8 de la noche por Canal 19, nuestra señal en aire y también en muchos servicios de cable. Si usted tiene cable satelital Claro, puede buscarnos en el 150. Ahí está ya y agradecemos la incorporación de nuestra señal a petición de muchos televidentes que querían tener aquellos en el servicio de cable satelital Claro, la señal de Canal 19. Ahí estamos, en el número 150. Decía recientemente uno de sus colegas diputados, Johnny Wright, en una cuenta en Twitter, la gravedad que representa la crisis salvadoreña no da lugar a pausas ni se trata de darle play a más de lo mismo. ¿Cómo tomaron ustedes esto? Yo creo que primero, lo hemos dicho nosotros y lo hemos repetido, no podemos seguir con más de lo mismo. Y en eso yo estoy totalmente de acuerdo. Pero no se le puede dar por el problema fiscal una pausa, te dice. Es que el tema es una pausa en esta discusión, pero lo importante es que vayamos hacia adelante buscando un cambio. Y aprovecho para decirte, porque hemos hablado mucho del tema de presupuesto. ¿Con Johnny Wright? No, es que en esta plática hemos hablado mucho del tema de presupuesto. Que Johnny es parte de la mesa fiscal. Pero él dice que no hay... Milena, Donato y mi persona, los cuatro... La gravedad fiscal no da lugar para pausas, dice. O sea, él en pocas palabras dice, no estoy de acuerdo con que se haga la pausa, mejor sigamos. Lo que está diciendo es que no queremos más de lo mismo. Y eso es algo que tenemos que hablar y tenemos que comprometernos todos, porque es una realidad.
No podemos seguir con más de lo mismo. Y como te digo, hemos hablado todo esto del presupuesto. Y si el presupuesto es relevante en este momento, pero no solo es eso, tenemos que ver más allá. Hablemos del país, hablemos de la situación que estamos viviendo. Hablemos de lo que nos están pidiendo más del 80% de los salvadoreños, que precisamente nos están pidiendo un cambio y no se va a lograr con más de lo mismo. Y nosotros le hemos venido diciendo y lo hemos dicho desde hace meses, tenemos que darle un giro. El problema es que somos una mayoría los que queremos ver un cambio, los que queremos un cambio de rumbo. Somos una mayoría los que no queremos más de lo mismo. Pero lamentablemente una minoría, una élite que nos está gobernando, que aparentemente, como me lo dijo un joven en Usulután, me dice que nos tienen secuestrados, nos están robando el futuro, nos están robando, nos están deteniendo, nos están frenando. El problema es que, si bien es una minoría, están bien organizados y nos tienen frenados a toda la mayoría que queremos ver un cambio. Pero es momento que empecemos a reflexionar y empecemos a actuar y nos empecemos a unir a exigir ese cambio, que nos sumemos, que levemos las voces. Y aquí no estoy hablando de que todos se sumen a nuestro partido, porque no, también tenemos claro que como partido tenemos que hacer algunos cambios para que verdaderamente la población se sienta representada en Arena. Y lo estamos haciendo y estamos comprometidos con eso. Pero se trata que como sociedad, que somos nuevamente la mayoría los que queremos ver un cambio, los que queremos empezar a ver una nueva historia, empezar a escribir una nueva historia para El Salvador, que nos unamos y que empecemos realmente a comprometernos y que ya no seamos tolerantes a que grupos pequeños, de manera caprichosa y con proyectos de poder y no proyectos de país, nos detengan. Y así es como yo interpreto lo que tú mencionas. Del diputado Johnny Wright. Sí, lo hemos hablado con él y lo hemos hablado con muchos en Arena. Que queremos ver un cambio. Y hay un nivel de frustración en la población y aún en Arena, de frustración de ver que nos siguen, que seguimos en este camino como país, que nos siguen dando a tol con el dedo, que nos siguen pintando maravillas y que no vemos un verdadero ajuste, un verdadero giro. Y eso es lo que nos debe empezar a unir. Con el gobierno, lo que buscamos con este acuerdo, uno era buscar una solución al tema fiscal, pero el otro también es poner a prueba al gobierno, a ver si realmente se compromete en dar un cambio. Lamentablemente no estamos viendo ni la voluntad ni la capacidad para dar ese giro. Pero afortunadamente a este gobierno solo le quedan 870 días para ese 1 de junio del 2019, cuando tengamos finalmente un nuevo gobierno. Y lo que tenemos que trabajar todos y unirnos todos es asegurarnos que a partir de ese día empiece a cambiar nuestra historia. Y para eso tenemos que tener un gran proyecto, un proyecto realmente que nos una a todos. Como te digo, a ese 80% de la población que estamos exigiendo y que estamos frustrados por el rumbo que lleva nuestro país. Bueno, pero a un proyecto político de gobierno lo antecede un proyecto electoral. Entonces, cuando escucho eso, me da la impresión de que todo esto tiene que ver con asuntos electorales. Cualquiera lo puede interpretar así, Mauricio. Pero es que la posición de Arena es más electoral que otra cosa. La razón de ganar elecciones no es ganar elecciones por sí solos. La razón de ganar elecciones es para dar un cambio y para mejorar la situación de todos los salvadoreños. Entonces sí, hay un fin obviamente electoral, pero que tiene un fin superior, que es el bienestar de todos los salvadoreños. A ver, pero anteponer aspectos electorales para resolver un problema de crisis fiscal sabiendo que hay necesidades, me parece que también está un poco fuera de la lógica. No, y por eso nosotros, el acuerdo, precisamente como te digo, era para resolver los problemas ahora. Lo que no estamos, y nosotros estamos con toda la voluntad para continuar en este camino. Pero necesitamos que haya voluntad también del gobierno de dar esos cambios. Lo que no podemos seguir es dando cheques en blanco para que se siga haciendo más de lo mismo. Porque más de lo mismo va a resultar en la misma situación, en los mismos problemas. Y la oportunidad la estamos dando. Por eso, como te digo, simplemente estamos haciendo una pausa para pedirle al gobierno que reflexione para que volvamos a enrumbar las finanzas del país. Pero necesitamos ver esa voluntad, necesitamos ver que realmente exista ese interés de dar esos pasos. Y nosotros nos mantendremos siempre abiertos, siempre y cuando se dé ese cumplimiento. Alberto, como coordinador del grupo parlamentario de Arena, ¿todos estaban de acuerdo en la consulta de hacer una pausa en esto? Porque lo que dice Johnny Wright, yo no sé como coordinador cómo lo interpretas. Textualmente dice, la gravedad que representa la crisis
salvadoreña no da lugar a pausa, que es la que ustedes han hecho. Sí, pero yo antes de comentar otra cosa, creo que también por lo que acabas de decir en mi calidad de coordinador, creo que es mi responsabilidad aclarar un aspecto muy importante que tú mencionaste esta mañana. Y no es cierto que los diputados gastemos 400 millones en un año como se quiere vender. Y yo creo que venir... Lo que dicen los Illuminati. Lo que dicen los... No, es que mira, hay que ser responsable, con el país debemos de ser responsables. Y que venga alguien a la televisión a decir, en un programa tan prestigioso como el tuyo, que venga a decir que los diputados gastamos 400 millones en el año, es venir a mentir y es ser irresponsable. Porque apenas el presupuesto de la Asamblea o del órgano legislativo es de 51 millones al año. Si tú sumas en un periodo, serían 150 millones en 3 años que gasta el órgano. Y venir a decir irresponsablemente que nosotros gastamos 400 millones en un año, Ernesto, yo quiero dejarlo claro ante la población que no es cierto. Y le pido a todos los que vengan que sean responsables en sus declaraciones, porque no hay órgano, y aquí no es que esté defendiendo yo lo que no pueda defender, pero no hay órgano mejor escrutado por los medios que el órgano legislativo. En la Asamblea conocen todo lo que la Asamblea hace, pero en fin, yo creo que lo importante en esto, Ernesto, es la credibilidad y el cumplimiento de los acuerdos que muy responsablemente como Arena nosotros firmamos. Porque nosotros lo que dijimos, de acuerdo, no podemos permitir que el país caiga en un impago, que el país no pueda seguir adelante, se va a hundir, no tenían el FOD de los alcaldes, hay que pagar el subsidio de energía, hay que pagarle a los proveedores y en el acuerdo, Ernesto, quedó que eran proveedores pequeños, los microempresarios de este país, que generan esa escala de empleo pequeño, que en realidad viven de eso. Esos fueron los compromisos y que no, el gobierno ni tan siquiera cumpla eso, creemos que en realidad es una irresponsabilidad. Y a eso sumarle que tenés todos los funcionarios del FMLN atacando la institucionalidad de este país cuando quieren destruir a la Sala de lo Constitucional y están hablando de formar un tribunal constitucional, no podemos permitirlo también. Es un momento que de veras debemos de pensar en este país. No pueden destruir la institucionalidad. Por eso te insisto, al FMLN le cuesta un montón vivir en democracia. Perdón, voy a hacer una corrección y acepto un poco mi responsabilidad. Son 15 millones de dólares, no 400. Hago la acotación que me había disparado un poco, porque hablan de $12,000 mensuales. Si lo hablamos por 34, esa multiplicación por mes y por año y por gestión son alrededor de 14,688 que el aparato legislativo se estaría, o el país estaría ahorrando, si pasáramos de 84 diputados a 50 diputados. Perdón, acepto y pido las disculpas del caso. No, de acuerdo, Néstor. Entonces, como te repito, en el tema ese, este día en la plenaria ingresará la propuesta. Y se va al estudio. Y se va al estudio para que todos los... El caso de Johnny Wright, ¿sí? No hay momento, como decía, la gravedad que representa la crisis fiscal salvadoreña no da lugar a pausas. Te lo respondo de la siguiente manera, Ernesto. Hay ciertas decisiones que como partido vamos a tomar y como dirigencia vamos a tomar. Y es muy probable que algunos en el partido no estén de acuerdo en algunas de las cosas. Pero cuando tomamos una decisión, la vamos a tomar y nos vamos a mantener firmes. Pero somos un partido democrático y hay opiniones. Pero las decisiones se van a respetar. Porque en este momento estamos comprometidos y yo como presidente del partido estoy comprometido, primero con mi país, porque honestamente estoy harto de ver la situación como estamos. Y me queda claro que tenemos que dar cambios y tenemos que dar pasos importantes. Y segundo, con mi partido, que es un partido que ha tenido una historia, que tiene una fuerza, que ha sido responsable de muchos logros como en nuestro país, pero que en este momento tenemos la responsabilidad y la obligación de volver a asumir nuestro rol para sacar adelante nuestra patria. Y yo como presidente, te lo digo aquí y se lo digo a todos, voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr dar ese giro. Y eso puede conllevar a tomar decisiones que algunos no estén de acuerdo. Pero sí quiero dejar claro que mi compromiso es por el país, por nuestro partido
Y necesitamos hoy más que nunca ponernos firmes, ir hacia adelante y estar todos unidos. Y nuestro, de la responsabilidad, de los grandes retos que tenemos como Arena, es realmente presentar un proyecto en el cual se sientan representados todos aquellos salvadoreños que están exigiendo un cambio. Y ese es el compromiso que tenemos y eso es lo que nos tiene trabajando y hacia ese camino es que vamos. A ver, coordinador del grupo parlamentario, ¿escuchó muy bien la posición del presidente del COENA? Por supuesto. Y estamos respaldando cualquier decisión que sea tomada por nuestra dirigencia. Quiero recordarle, Ernesto, y al pueblo salvadoreño, que en Arena nosotros sí somos democráticos. Después de muchos años, por primera vez, nuestras autoridades fueron electas en votación secreta por las bases del partido. Este COENA que tenemos nosotros ahora fue electa en votación secreta por todo el país. Por lo tanto, tiene una enorme legitimidad y por lo tanto todos debemos de respaldar las decisiones que manden de nuestra dirigencia. Alberto, ¿qué se gana o qué se pierde incluyendo gastos con ahorros y no con tributos dentro del presupuesto? Fue la pregunta que dejé planteada anteriormente, pero me aparece la consulta que hacía sobre el tema de la posición del diputado Johnny Wright por parte de un televidente. Voy a la pausa y regreso un poco para hacer este análisis de cierre, donde hemos tenido la oportunidad de conocer ahora sí, de forma y fondo, la posición que tiene el COENA, el Partido Arena, de crear una pausa en las mesas de diálogo fiscal que tiene con el gobierno. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales. Gracias a la participación que ha tenido en Twitter y a través de todos los sistemas de mensajería que tenemos disponibles para usted. Interesantes los puntos de vista que hemos conocido este día del presidente del COENA, del grupo y del responsable del grupo coordinador de la fracción de Arena. Alberto, ¿qué se gana, qué se pierde, incluyendo el gasto dentro de lo que sería y el ahorro dentro del presupuesto, que es el punto importante de discusión hoy en día? Ernesto, como es la reflexión final, sí, yo te quiero robar un minuto. Por supuesto. Y quiero saludar a mi querida ciudad Cojutepeque, qué bueno, que el próximo sábado comienza sus fiestas patronales en honor a la María Inmaculada. Y estaremos celebrando el próximo sábado nuestro famoso baile típico de la caña de azúcar. Invitar al pueblo salvadoreño a que nos acompañe. Estaremos celebrando pues nuestra fiesta famoso baile de la caña de azúcar. De Tendremos a Gilberto Santa Rosa de invitado especial. También nos acompañará el presidente del partido. Así es que hacer una invitación al pueblo salvadoreño que Cojutepeque está de fiesta. ¿Con fondos FODES o no, son contribuciones? Fondos. Acuérdate que las alcaldías... pero no se me malinterprete. Las alcaldías... No en la discusión del que se tiene. Las alcaldías en los tributos van guardando, no sé si es el 3 o el 5% del aporte que hace, aporte que hace el pueblo para la celebración de su fiesta. Correcto. Entonces no se ha tocado el fondo. Y además tenemos mucho apoyo de las instituciones en Cojutepeque y de la empresa privada. Del aporte de la empresa privada. Entonces, bueno, fácil. ¿Por qué ahorrar? Porque no podés seguir gastando como gastás. Necesitamos ser responsables con las finanzas de este país. E insisto, yo te lo dije al inicio de la entrevista. Es que lo fácil es venir a decir, como estamos gastando más, necesitamos más ingresos. Y para tener más ingresos, pongámosle más impuestos al pueblo salvadoreño. Eso es que nosotros como Arena no estamos de acuerdo. Pero nosotros hacemos el llamado a que tenemos que socarnos el cincho. Debemos de ahorrar en todos los aspectos. Y más o menos este día te hemos planteado algunos puntos donde puede haber ahorro. Es un tema que lo podemos seguir tocando y dan para mucho más. Presentarte, nosotros ya tenemos un estudio. Un estudio que podría andar rondando en pequeños detalles cerca de 500 millones que se pueden ahorrar al año si hay aspectos en los cuales deberíamos de ahorrar. Les dejo esa tarea y les dejo el espacio, como lo dije ayer, de abrirlo para conocer un estudio que me demuestre la grasa que tiene el aparato de Estado, no sobre el gobierno,
sino el ejecutivo, sino el Los legislativo. 3 órganos de Estado. Los 3 órganos de Correcto. Estado, ¿verdad? Y algunas autónomas que creo que también tienen su propio presupuesto, pero siempre que también tienen el mismo Te vas a asustar al conocer lo de las autónomas. Al contrario, Alberto, no creo que me asuste. Me voy a alegrar de saber que ahí hay un gran ahorro para el país. Por primera vez se está escarbando las autónomas, nunca se había hecho. Por primera vez estamos en eso. Y cuando lo tengamos listo, con gusto vendríamos a presentar. Aquí los espero. Mauricio. Y aquí estaremos. Y Ernesto, muchas gracias por el espacio. Agradecer a todos los televidentes que nos han sintonizado esta mañana. Desearles también un feliz año, feliz 2017. Es un año que habrá muchos retos y estamos arrancándolo con grandes retos, pero lo tenemos que ver con optimismo. Puede ser un año que le podamos dar un cambio de rumbo, un giro a nuestra patria, pero nos necesita a todos trabajando, a todos enfocados, a todos que nos involucremos en impulsar este cambio. Y nos llevamos la tarea también, Ernesto, de traer ese estudio. Sí. De los ahorros, porque sí, ese es el primer paso que esperamos que el gobierno que se comprometa a reducir la grasa para evitar, porque tú mencionabas cuál es la diferencia de cubrir un presupuesto reduciendo gastos o cobrando más impuestos. La gran diferencia es que una reducción de gastos no le afecta a toda la población. Un impuesto le va a todos. El impuesto que sea, y eso sabemos todos, el impuesto que sea, al final lo terminamos pagando todos. Y una deuda también. Y eso es lo que queremos evitar. Una pausa es temporal. Es temporal mientras el gobierno decide darle cumplimiento. ¿No hay un play, como dice Johnny Wright? No sé. ¿Ah? Sí. Como te digo, tampoco nosotros hay que darle play, pero queremos ser coherentes y queremos ser prácticos. Está escrito en el acuerdo. La pausa, Si ¿cuánto esto va a se durar cum- esta pausa? Pues dependerá del gobierno. Cuando estén dispuestos a cumplir con lo que está en ese acuerdo, pues podemos continuar. Reitero mi pregunta. Tú, como el ente comunicador directo con el presidente, que fue la fotografía, me gustaría que me la pusieran los productores, es una fotografía donde estás tú con el presidente, está Medardo, está Roberto Lorenzana, está Alberto y no recuerdo quién más. Ese lazo de comunicación directa para viabilizar ese supuesto incumplimiento, ¿no hay ahorita, no hay comunicación con el presidente? Directamente con él no lo hemos tenido, sí lo hemos tenido con los distintos actores. Sí, para quien ha buscar designado, ese pero acuerdo, tú sí. como presidente... No, yo en lo como personal presidente- no he hablado con él directamente. Sí, Alberto, perdón. Hablando de la pausa, si ahora este día nosotros nos llamara el FMLN en la asamblea y nos dice, ok, vengan, vamos a meter ley de escalafón, vamos a meter ley de veteranos, vamos a hacer esto, vamos a incluir lo de FOP, y lo incluyen, pues inmediatamente te aseguro que concurriríamos con nuestros votos este día. No quiero ser voz de discordia. Pero siempre y cuando se cumpla con lo que hemos firmado. No quiero ser voz de discordia en esto, pero ¿qué va a pasar si se aprueba el presupuesto? Bueno, tendríamos que, lo veremos los resultados, lo veremos en un mes cuando no logren financiar todo el presupuesto. Hay mucha expectativa alrededor del acto conmemorativo de los 25 años de la firma de los acuerdos de paz. ¿Cómo es posible, decía nuestro buen amigo don Salvador Samayoa, que me pareció muy interesante su posición, cómo es posible que hace 25 años los actores políticos de aquella época nos pusimos de acuerdo para parar las balas y ahora estos políticos, decía, no se pueden poner de acuerdo en cosas tan sencillas como lo fiscal, decía? ¿Qué piensas? Sí, claramente no ha existido la voluntad de cumplir porque por eso quisimos dejar estos acuerdos, para ver si hay voluntad de cumplimiento, y no la ha habido. Hace 25 años se dieron las condiciones para lograrlo. Lamentablemente, 25 años después, nuevamente estamos todavía como país con graves problemas. Con graves problemas y una percepción de que realmente no hay una paz, no se ha logrado esa paz. Entonces, en su momento, creo que hubieron líderes que entendieron y gobernantes que entendieron cuál era el clamor de la población. Hace 25 años la población estaba pidiendo un cese al fuego. Y el presidente de la República, el presidente Cristiani, con los líderes y gobernantes de ese momento, entendieron que era eso lo que estaba pidiendo la población. Hoy la población pide algo distinto, porque no es un tema un cese al fuego de una guerra, pero sí pide que haya un cambio de rumbo. Y aparentemente tenemos un gobierno que no ha entendido eso, que al contrario, siguen empecinados en defender de que la situación va muy bien. 10 segundos, Alberto. ¿Van a dar los votos para declarar el año, hoy sí, el año de la paz, como lo pidió el canciller ayer?
Por supuesto, y vamos a ir al acto el día lunes. Pues sí, porque hubo una negativa anteriormente, ¿no? No. Nosotros no estuvimos de acuerdo en que fuera asueto. Porque lo que pidieron era un asueto el 16. No era el año, declarar el año de la paz. O parece que iba junto y por eso no se aprobó. No iba junto. Bueno, pero qué bueno que van a asistir y que van a Claro declarar que el año de la paz. Correcto. Que aunque sea en palabra, pero es necesario hablar de paz en el país. Les agradezco que me hayan permitido, a nombre de todo nuestro público televidente, este día, Mauricio y también Alberto, que nos hayan dado a conocer, desde luego, la postura que tienen frente a esta decisión de darle pausa a las mesas fiscales de diálogo con el gobierno. Gracias por haberme acompañado, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.